Mariana Wieland, especialista en oncología clínica y trabajo en la ciudad de Mar del Plata en la empresa de internación domiciliaria Dar Salud. Llegado el verano, llegada la época de descanso, la gente quiso tener su espacio para poder relajarse, para poder despejarse, para poder olvidarse un poco de lo difícil que fue el 2020 para todos. Dentro de las ciudades de la costa atlántica, Mar del Plata en particular, fue el lugar elegido por muchos turistas, por mucha gente que llegó a la ciudad desde todas partes del país. Y la verdad es que eso, por supuesto, tuvo un impacto en lo que es el registro epidemiológico, ¿no es cierto?, de la ciudad, en el número de casos que hasta este domingo venían realmente en aumento y preocupaba, con entre 200 y 300 casos por día. Por suerte, hace muy poquitito, hace 48 horas, tuvimos el primer día con un registro de menos de 200 casos en los últimos 35 días. Eso era necesario porque si bien la ciudad se preparó, realmente el impacto de la enfermedad en la ciudad ha sido muy, muy importante. Mar del Plata fue uno de los lugares elegidos para la creación de un hospital modular que vino a poner un poco de alivio en cuanto a la disponibilidad de camas para poder dar atención a todos los pacientes que así lo requirieran, pero así todo hubo momentos durante el 2020 en el que la ocupación de camas fue prácticamente total y realmente esto impacta y mucho en lo que tiene que ver con la prestación de salud en la ciudad. En este momento también lo que estamos viendo como empresa de internación domiciliaria es que uno puede empezar a dar respuesta y a colaborar en la recuperación de estos pacientes que muchas veces tienen un impacto muy grande en su salud y que quedan con secuelas por la enfermedad y que necesitan terminar de recuperarse en su casa, en su domicilio. Aquí es donde nosotros entramos a formar parte del equipo que brinda la atención a estos pacientes y que esto se hace en el domicilio del paciente, ¿no es cierto? Muchas secuelas desde lo respiratorio, pacientes que quedan con requerimiento de oxígeno, secuelas motoras también, porque muchas veces son internaciones muy, muy prolongadas y esto genera que el paciente, una vez que está en condiciones de alta, tenga alterada su movilidad, que tenga la movilidad reducida, que no pueda valerse por sí mismo y que requiera de la asistencia y de la ayuda de otras personas. Y en este punto es a donde nosotros, con nuestro equipo de profesionales, entramos a participar y a ser parte en la recuperación y en la rehabilitación de estos pacientes. Desde Dar Salud, como empresa de internación domiciliaria y como empresa prestadora de salud, queremos hacer una recomendación muy especial en cuanto a mantener todas las pautas que se han brindado, estar atentos a los protocolos para poder disfrutar de este tiempo de verano que nos queda para los marplatenses y para todos los que eligieron nuestra ciudad para venir a descansar y a disfrutar, porque es muy importante mantener la responsabilidad social y cuidarnos entre todos, ¿no es cierto? Los protocolos sirven, los protocolos están para cumplirlos porque es la manera que tenemos de poder cortar con la circulación y con la transmisión viral. Si bien es una enfermedad que en pacientes jóvenes puede cursar sin un alto impacto en su salud, el problema son los contactos de estos pacientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando se hacen reuniones sociales sin respetar los protocolos, es muy importante pensar qué es lo que pasa cuando volvemos a casa, ¿no es cierto? Cuando después en el núcleo familiar estamos en contacto con un abuelo, con una persona mayor, con personas con enfermedades preexistentes que los ponen dentro de un grupo de riesgo, y entonces es muy importante cuidarnos para poder cuidarnos.
importante respetar el distanciamiento social, el uso de tapabocas en los espacios comunes. Para esto se han establecido protocolos precisamente para el advenimiento de los turistas en la ciudad, y es muy importante que esto se respete. El hecho de, en los lugares de espacios comunes, ¿no es cierto?, poder ir a un restaurante y que se cuide el distanciamiento social, que se respeten las burbujas, ¿no es cierto?, con cada grupo que concurre, es muy, muy importante. El impacto que genere el virus en esta época de verano es un impacto que repercute en la ciudad y queda presente en la ciudad, y es necesario que podamos reducir los riesgos al mínimo, los riesgos de contagio, los riesgos de pacientes que requieran hospitalización. Entonces es muy importante, insistimos en esto, que se tome conciencia, que se tome conciencia de que esto no pasó, de que tenemos por delante todavía un año muy difícil hasta que podamos regularizar el tema de las vacunas y que la sociedad pueda estar inmunizada. Entonces, mientras tanto, el recurso que tenemos es cuidarnos. Desde Dar Salud, como empresa de internación domiciliaria, pusimos todo nuestro esfuerzo en hacer un aporte para colaborar en las épocas en las que fue el pico de la pandemia en la ciudad, y nuestros profesionales brindaron atención a los pacientes con enfermedad leve a moderada que necesitaban tener un seguimiento estricto por parte del sistema médico, y de esta manera brindamos atención a los pacientes que se internaban en los centros de internación que se establecieron fuera de lo que son los hospitales o las clínicas de la ciudad. Funcionaron en hoteles y Dar Salud brindó la atención profesional y el seguimiento a estos pacientes, como así también, por supuesto, porque es lo que hacemos y a lo que nos dedicamos, la atención de los pacientes con enfermedad leve a moderada en domicilio, ¿no es cierto?, con un seguimiento estricto de casos y teniendo en cuenta cuáles eran los parámetros, porque también ocurrió que estos pacientes en seguimiento a domicilio, en algún punto de la evolución de su enfermedad, requirieron de una mayor atención. Entonces, nuestro seguimiento, cuando había esas pautas de alarma, cuando nosotros detectábamos que era un paciente que la evolución no era la esperada y que iba a requerir de un soporte, como por ejemplo se puede brindar en internación, porque muchos pacientes, si la evolución no era buena, requerían terapia intensiva y requerían asistencia respiratoria y un monitoreo estricto. Entonces, en esos casos, esos pacientes se derivaban a internación. Pero mientras tanto, nosotros como equipo de salud hacíamos lo que era el seguimiento en el domicilio, y lo hacemos aún con los pacientes de enfermedad leve a moderada.